Buenas tardes. Hoy nos acompaña Juan Cruz para presentar su último libro titulado Secreto y pasión de la literatura. Los escritores en primera persona, de Borges a Almudena Grandes, editado por Tusquets. También participa en este acto Eva Cruz, quien conversará sobre la obra con el autor. Secreto y pasión de la literatura es una semblanza de una larga serie de autores imprescindibles, a los que Juan Cruz pudo conocer y entrevistar, lo que le ha permitido trazar un espléndido atlas de la vida literaria y del mundo editorial en lengua española. En las páginas del libro se suceden anécdotas, historias y entrevistas de escritores como Jorge Luis Borges, Guillermo Cabrera Infante, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Almudena Grandes, Fernando Aramburu o Cristina Fernández Cubas, entre muchos otros perfiles. Juan Cruz Ruiz es periodista, editor y escritor. Trabajó en el diario El País desde su fundación en 1976, donde dirigió la sección de opinión, fue redactor jefe de Cultura y finalmente adjunto a la dirección. Entre 1992 y 1998 fue director de la editorial Alfaguara. Su primer libro, Crónica de la nada hecha pedazos, vio la luz en 1972. Desde entonces ha publicado más de 40 títulos, entre ellos obras de referencia como El sueño de Oslo, La foto de los suecos o Egos revueltos. Ha recibido los premios Canarias de Literatura, Benito Pérez Armas, Azorín de Novela, Premio Comillas y el Nacional de Periodismo Cultural. Eva Cruz es filóloga inglesa. Ha traducido una veintena de libros, ha dado clases de inglés y literatura y ha colaborado en diversos programas de radio y televisión. En la actualidad trabaja como guionista en Hoy por Hoy de la cadena SER. En 2022 publicó 20 años de sol, su primera novela. La Fundación César Manrique agradece a Juan y a Eva Cruz su presencia hoy aquí y a ustedes su asistencia a este acto. A continuación tiene la palabra Eva Cruz. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias a todos por venir. Tengo que pedir disculpas diversas. La primera es que cuando me pongo nerviosa tengo más acento peninsular, si cabe. Por lo tanto, esto me lo van a tener que disculpar. Y la segunda razón por la que tengo que pedir disculpas es porque este señor es mi padre y por lo tanto no es una persona normal. No es una persona normal en ningún caso, pero tampoco es una persona normal para mí. Y esto es la primera vez que lo hacemos. Y yo creo que los dos estamos un poco nerviosos. Solo hay que estar con mi padre 5 minutos en cualquier sitio para darse cuenta de algunas de las características que más le definen. Y una principal es el entusiasmo. Con el que los demás humanos no estamos de acuerdo. Mi padre es una persona extremadamente sociable. Y este libro, Secreto y pasión de la literatura, parece que es un libro sobre escritores, pero yo creo que más bien es un libro sobre la amistad. La amistad y la relación entre un editor y un escritor no siempre coinciden. No siempre un editor se hace amigo de sus autores, no siempre los autores se hacen amigos de sus editores. Tú lo intentaste, yo creo que en todos y cada uno de los casos de los libros que editaste. Pero me gustaría que empezaras contando una historia. Yo la voy a contar como la viví yo. Cuando mi padre descubre a un amigo, y esto sucede con muchísima frecuencia, el entusiasmo le embarga. Yo estaba viviendo en Inglaterra y mi padre me llamó y me dijo: «He conocido a Rafael Azcona», y estaba completamente entusiasmado. Y aquello se convirtió en una amistad de muchos años, hasta la muerte de Azcona, y es una de las amistades más entrañables que cuentas en el libro. Me gustaría que nos explicaras cómo te hiciste amigo de Azcona y por qué la amistad está en la base de este libro. Gracias, Eva, por acceder a preguntarme. Para mí es muy importante que lo hagas y que empieces por una llamada mía a Londres,
expresando entusiasmo por algo importante en mi vida. De hecho, esa tarde que yo te dije, he conocido a Azcona, Azcona y yo nos emborrachamos. No sería la última vez. No sería la última vez. Él tenía fama de oscuro, de misántropo. Totalmente misántropo, hasta términos casi legendarios, en el sentido de que yo decía, oye, ¿y no podemos conocer a Azcona? Le decía a compañeros como a Ángel Fernández Santos, ¿no podríamos conocer a Azcona? Si no, es que es muy difícil conocer a Azcona. Azcona no sale. Al cabo de un rato supe, un rato quiero decir unos meses, supe que Azcona le había dado una entrevista a unos italianos, a unos periodistas italianos, en el Café Gijón, que es como hacerlo en el Estadio Bernabéu. Y entonces, por esos días, me encontré con Fernando Trueba, que es gran amigo de Azcona, lo fue, y con Gonzalo Suárez. Y le dije lo mismo a los dos, y me dijo Fernando, pero claro que lo puedes llamar, puedes llamarlo, mira, el teléfono es este. Y lo apunté en una esquina del periódico El País que yo llevaba conmigo. 561, etcétera. Y cuando llegué a la oficina de Alfaguara, donde yo trabajaba, marqué el teléfono, ese teléfono. Yo dije, quisiera hablar con don Rafael Azcona. Dice, soy yo. Yo dije, yo quisiera conocerle. Y dice, ¿dónde está usted? Yo le dije, estoy en la calle Juan Bravo 32. Dice, ahora voy para allá. Y Azcona vino caminando desde el Estadio Bernabéu, cerca donde él vivía, y se plantó. Mientras se plantó, yo llamé a un montón de gente, como a ti. Va a venir Rafael. Va a venir Rafael Azcona. Marta Donada, que gente de aquí la conoce y que sigue siendo no solo amiga mía, sino que me ayuda, por ejemplo, en toda esta historia de la salida de este libro. Ella, que es una gran editora, me ha ayudado y que se hizo una gran amiga de Azcona. Pues yo le dije, Marta, va a venir Azcona. El otro, va a venir Azcona. Luego fui no solo editor de Azcona, fui el que publicó todos sus libros y lo hizo, él me ayudó también a publicar los de Ignacio Aldecoa, un gran pariente de esta tierra, pero esa tarde que llegó, nos fuimos a tomar algo en el bar de abajo. Y entonces estuvimos bebiendo desde las 6 de la tarde hasta las 9 menos 20. Y tú dirás, ¿por qué hasta las 9 menos 20? Incluso ustedes lo dirán. Porque yo tenía la costumbre de escuchar el telediario, pero no siempre escuchaba el telediario. Pero yo estaba tan borracho que tenía miedo de llegar a casa donde vivía solo, borracho. No me quería ver borracho, yo a mí mismo. Y entonces le dije, ¿qué? Tengo que ver el telediario. Y él se marchó. Y yo me fui a ver el telediario. Y al día siguiente le llamé por teléfono a ver si había llegado bien. Y entonces él me dijo que sí. ¿Y yo cómo estoy? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? La vitalidad de Azcona era realmente extraordinaria, pero emocionante. La generosidad. Él estuvo 1 año y pico guardando de La Vanguardia los cromos referidos al centenario del Barça. Y él era del Madrid. Y al cabo de ese año llegó con un álbum. Yo dije, que está en el sur de Tenerife. Y yo dije, ¿y qué traes ahí? Y entonces me lo dio. No me digas que no es emocionante. Totalmente. Bueno, pues aquella noche generó una amistad realmente extraordinaria, que tuvo
muchos momentos muy emocionantes y muy gratos. Y tuvo un momento que fue el penúltimo momento de su vida, que yo tenía la costumbre de llamarlo. Agarré la costumbre esa todos los sábados. Manuel Vicent, un día me dijo, Juan, ¿y tú por qué llamas a Azcona y a mí no? Y entonces yo pasé a llamar a Vicent los domingos. Ahora también llamo a Vicent. Y ahora llamo a Vicent. Porque la gente está muy sola. La gente está muy sola. Y la gente que tú crees que está muy acompañada, está muy sola. Bueno, pues Azcona se puso muy enfermo. Nosotros nos veíamos al mes 2 o 3 veces, nos llamábamos con esa frecuencia y más. Él a veces iba a mi casa a llevarme un hallazgo que hubiera tenido. Bueno, y tú a él, porque tú lo llamaste cuando leíste La lengua de las mariposas. Ah, sí, y de bueno. ahí, bueno, La lengua de las mariposas es un hecho capital en la vida que tú has señalado ahora, ¿no? Pero entonces, yo, el día que le llamé para ver cómo estaba, él me dijo, bien. La última vez, bien, y a partir de ahí fue nuestra vista. Un día yo estaba en la playa de las Canteras y era sábado. Por alguna razón, yo pensé que en ese momento él podía, no sé por qué yo lo pensé, él podía hablar. Y su voz ya no era posible, ¿no? Y entonces yo ese momento lo guardo como si mi madre o mi padre o gente muy cercana me estuviera diciendo adiós. En el libro hay muchas despedidas, pero es un libro alegre. Pero hay muchas despedidas. Es un libro que no solo cuenta historias de mi padre como editor y como periodista con escritores, sino que también es un libro que circula en torno a la editorial Tusquets, que es la editora del libro. Porque la editorial Tusquets es una de las grandes editoriales de Barcelona y uno de los grandes puntos de encuentro cultural de los años 70 y 80. También es un retrato de esos años, de los años 70 y 80, porque muchos de los escritores a los que entrevistas, el libro se compone de perfiles y recuerdos y también de largas entrevistas con algunos escritores claves, sobre todo de la editorial Tusquets. Y una de ellas, quizá la fundamental, es Almudena Grandes. Y Almudena Grandes era más o menos de la misma generación que tú, casi exactamente, ¿no? Y habla de la transición como un momento, Landero también habla de esto, que es otro de los grandes autores de la casa, de la transición como un momento en el que España se enamoró de sí misma. Eso está bien, porque fue un momento de gran alegría, pero ha tenido, bueno, eso ha evolucionado, digamos, no hemos seguido enamorados de nosotros mismos y ha habido luego una crítica a cómo ha sido la transición. La transición también fue un momento importante aquí, porque fue el momento, bueno, de gran creación de César, y cuando César transformó esta isla, de la que luego hablaremos, porque también hay escritores que pasaron por aquí que están en el libro. Pero me gustaría que te situaras un poco en ese momento y en cómo, por ejemplo, Landero y Almudena hablaban de esos años y de cómo veían la historia de España desde entonces. Esos años eran por la noche. Y era muy amistoso, eran años muy amistosos, incluso en el área de la política, eran muy amistosos. La gente se reunía, sobre todo en la calle Conde Chiquena, donde vivía José Luis Fajardo con Piluca. José Luis Fajardo, el gran pintor que vive en Madrid y que es uno de mis grandes amigos y tuyo. Entonces, el día no era interesante. El día era una manera de encontrarse con
con los periódicos, con los hechos. El día eran los hechos, la noche eran los sueños. Y España vivió ese sueño de tal manera que cuando la ultraderecha, ahora hay una ultraderecha, ultra también, pero entonces era ultra, porque seguían vivos los militares que querían, por así decirlo, la maldad para España. Entonces, nosotros vivíamos con la alegría de haber descubierto la posibilidad de decir no, como Raimon, ¿no? Diguem no, nosaltres no som d'Eixamón. Y entonces nosotros vivíamos estrenando un traje que se llamaba Libertad. Y eso nos juntó por las noches, sobre todo, en el COC, en el Libertad 8, aquí en Gran Canaria, en Tenerife, en todas partes, había lugares que también eran los periódicos. Los periódicos estaban contentos de la libertad y se hacían de noche. Y la noche nos daba la libertad. Entonces, de pronto, esa fue una felicidad de España, que se juntó con la literatura. Y la literatura empezó a inventar, a ser distinta. La literatura era Barcelona, Madrid y algunos sitios más. ¿Por qué Barcelona y Madrid? Porque había grandes editores y había una gran tradición editorial. Y había gente que venía de haber luchado para ser editor en contra de un montón de factores, ¿no? Estaba Herralde, estaba Beatriz de Moura, estaba Carlos Barral. Carlos Barral es fundamental en nuestra historia y tiene en sí la entidad de quien inventó un modo distinto de relacionarse con el extranjero. Él fue el primer editor que hizo del extranjero una parte de España, de la literatura española. Y sus libros, los que él editó, de otros, están ahí en las estanterías y son de Carlos Barral. Entonces, en ese ámbito ocurrió algo en Tenerife que es la razón secreta, bueno, más o menos, de por qué el libro está lleno de Tusquets. Beatriz de Moura ya no conoce, no sabe qué ha sido de su vida, pero ella está ahí y es un símbolo de la modernidad editorial española. Tuvo un gesto extraño en el mundo que ya era así como un poco engreído de los editores, de viajar a Tenerife en 1973 precisamente, cuando tú nacías, para celebrar con Domingo Pérez Minic, que es una figura en el mundo de las letras en Canarias, tan importante como César Manrique en el mundo de la invención, porque César Manrique inventó un territorio sin tocarlo, un nuevo territorio sin tocarlo. Eso es extraordinario, no rompió nada para hacer Lanzarote. Luego vinieron a romper, pero él no rompió nada. Él puso, yo se lo decía hoy a Pepe Juan, él puso como un foco sobre lo irrompible. Y muchas cosas que eran irrompibles se han roto, ¿no? Pero bueno, eso es, también lo dice la poesía, y ahora no me acuerdo qué verso es el que lo dice. Las cosas rotas. Las cosas rotas, las cosas que nadie rompe, pero se rompieron. ¿Ves cómo es bueno convivir en casa? Sí. Entonces, ella vino a presentar un libro fundamental en la historia del siglo XX en Canarias y en el mundo, que era lo que
pasó, que fue la que pasó en la cultura, que fue El este insular. André Breton, vino André Breton, vino... La revolución surrealista en Tenerife. La revolución surrealista en el mundo que pasó por Canarias. Vamos a decir Canarias porque si no después dicen, no, mira, los chicharreros, tal. Bueno, y entonces don Domingo recibió un encargo de Beatriz de Moura, que tenía 28 años, y le dice a aquel señor, que ya era un señor, don Domingo, le dice, ¿por qué no haces un libro sobre la facción surrealista de Tenerife? Y lo hizo don Domingo. Y ella vino a presentar el libro. Y yo era un chiquillo que miraba hacia arriba, porque ella estaba en un altillo de la librería Goya de Santa Cruz, hablando de don Domingo y don Domingo con ella. Don Domingo era un hombre tan agradecido a la vida y a las cosas que ocurrían, que siempre estaba cantando la marsellesa. Y entonces, yo la verdad es que me quedé con esa imagen para toda mi vida. Luego, al cabo de un tiempito, yo fui a Barcelona. Y yo fui a Barcelona porque yo quería conocer Barcelona y conocer a Carlos Barral y conocer el Nou Camp. No, todavía yo no tenía dinero para ir al Nou Camp. Pero yo quería... A Gonzalo Suárez. Yo quería conocer Barcelona, porque Barcelona me había entrado por la radio. Y Barcelona era también el sitio de donde venía Carlos Barral, de donde venía... Marcé, que fue un personaje fundamental en mi vida amorosa. Bueno, y entonces fui a Barcelona y fui al Boccaccio, que era el sitio donde todo el mundo tenía que estar, ¿no? Yo estaba con unos amigos locos que me pusieron en una habitación de su casa que no tenía cristales en las ventanas, con lo cual el frío era diciembre. Pero bueno, yo fui allí, mi madre me había comprado un pantalón de drill. Pantalón de drill es muy peligroso. De hecho, me acerqué a la barra y de pronto vi enfrente de mí a Rosa Regás y a Beatriz de Moura. Beatriz de Moura, que era para mí un ídolo ya. Claro. Y entonces yo voy dándome cuenta de que estoy en la barra y de pronto se me va fastidiando el pespunte del pantalón de drill. Se te estaba rompiendo. Se estaba rompiendo. Y entonces me marché. Porque era ¿Sin poderla saludar? Sin poderla, no. Yo entonces estaba mirando. Mi vida entonces era mirando. Muy pronto después ya me puse a saludar. Y me he pasado saludando toda mi vida. Pero para mí, luego hubo personas como Almudena Grandes. Almudena Grandes, tengo una historia con ella que es maravillosa. Bueno, salíamos por la noche. Nosotros no sabíamos a dónde salíamos, tampoco a dónde llegábamos, pero era todo interesante. Y un día, en Barcelona, estábamos en la Feria del Libro, en el Día del Libro, y ella le dije, oye, me voy para Madrid, ¿te quieres venir? Y dice, sí, me voy contigo. Y entonces se puso en el coche así, todo el rato en el coche. Le dije, ¿qué te pasa, Almudena? Y entonces me dijo, no te puedo contar. Y la gente que dice no te puedo contar es que te lo va a contar. Te lo va a contar. Y entonces yo me callé. Y entonces dice, bueno, pues te lo cuento. Si no preguntas, te lo cuento. Eso es. Y ella me contó que estaba enamorada de un chico. Le costó un minuto más para decirme que era Luis García Montero. Y ahí supe yo que ellos... Era muy generosa. No tenía prejuicios, es decir, ibas a su casa y te hacía una tortilla. Hacía unos huevos fritos. Unos huevos fritos maravillosos. No decía, esto es los hombres porque no hacen nada. No. Ella era multicultural. Y era quizá
la persona más generosa y que mejor llevó una enfermedad, en este caso, que yo he visto. Yo murió hace 2 años ya, Nucho Ordine, que me mandaba mensajes en los últimos tiempos de su vida. Era muy amigo nuestro y era un hombre fantástico, que sale en el libro este. Y entonces me escribía y me escribía. Los últimos mensajes no los he podido leer nunca. Y Almudena escribía, seguramente a mucha más gente, ¿no? Pero a mí me escribía monosílabos. Y es un personaje que yo no he olvidado. La entrevista con Almudena Grandes es interesantísima porque no solo porque ella era una mujer muy interesante, sino porque el proyecto literario que tenía en la cabeza era tan amplio y lo tenía tan bien diseñado y su forma de llegar a él tenía tanto que ver con su historia personal, con la historia de España. Bueno, yo recomiendo mucho el libro, pero recomiendo muy especialmente esa entrevista con Almudena. Que es sobre la alegría. Sí, efectivamente. Yo decía que el libro era sobre la amistad porque, bueno, no solo se traza la amistad de mi padre con muchas personas, sino que también se dibujan amistades muy bonitas, como entre Caballero Bonal y Ángel González, que dice Pepa, la mujer de Caballero Bonal, dice la amistad es más sagrada que la poesía, que es una declaración importante. También es muy bonita la amistad entre Antonio Orejudo y Rafa Rech, que son también dos autores de la misma generación que estudiaron juntos y son interesantes porque Antonio Orejudo es hijo de militar, en su casa no había libros y en cambio en casa de Rafa sus padres eran lectores y había muchísimos libros y entonces esa fascinación de Antonio por Rafa es muy bonita y dice Rafa Rech algo con lo que yo me he sentido muy identificada, que es en mi casa se leía y se escribía, eso se hacía en mi casa. En mi casa también se leía, se escribía y se celebraba la amistad. Y eso, bueno, mi padre es ejemplar para gente en general, pero para mí pues más especialmente, ¿no?, al tenerlo en casa. Me gustaría que reflexionaras también sobre una frase que dice Bárbara Blasco, que es yo creo la escritora más joven de las que aparecen en el libro, que habla sobre su memoria y su memoria literaria, y como la memoria literaria ha sido tanto la materia de tu trabajo, me gustaría que pensaras sobre esta frase de Bárbara que dice: los recuerdos sobre los que he escrito ya no son los mismos una vez que la literatura ha pasado por encima de ellos. Me gustaría preguntarte si no te asusta a veces convertir los recuerdos en palabras y cristalizarlos. Pero es inevitable, Eva. Es decir, uno escribe porque quiere que no se olvide. Pero uno quiere no olvidarse. Y yo ahora estoy escribiendo un libro que me pidió la editorial Alfaguara y que me lo pidió. No es ese libro que tú vas insinuando que te gustaría hacer y te dice, bueno, pues hazlo ya, bobo mierda. No, porque yo hablo mucho de mi madre. Mi madre es la persona más importante en mi vida literaria. Y mi madre sabía leer y sabía escribir. Entonces no era muy común que las personas de cierta edad aprendieran a leer. Eso es una gran lacra que ha tenido la sociedad española y Canarias en particular. Nosotros estaba prohibido publicar. En 1973, por ejemplo, estaba prohibido publicar en El Día nuestras tasas de analfabetismo. ¿Prohibido publicarlo? Y mi madre sí sabía leer. Y yo creo que por deferencia a mí, en un tiempo se dedicó a leer el periódico. Cuando fregaba la loza, cuando terminaba sus tareas,
se iba, se escarranchaba así como las viejas, que ya ella debía ser un poco vieja, y como los viejos también, se escarranchaba en el patio, donde estaban los helechos, donde estaba la vida alegre de la casa, porque luego estaba la vida no alegre de la casa, que las casas eran muy tristes, éramos casas tristes, ¿no? Y entonces mi madre se ponía así a leer, mi madre no sabía idiomas, obviamente, pero no sabía idiomas, casi nadie. No, es que me estoy riendo porque ya sé lo que vas a contar y me hace mucha gracia esta anécdota. Bueno, y entonces ella se ponía con el periódico, que era una sábana, el día entonces era una sábana así grande, y entonces se ponía y decía, en la época de Kissinger, ¿no? Sí. Decía, el ministro no sé qué, blan, blan, blan. O sea, cada vez que no sabía un nombre propio porque estaba blan, blan, blan. En idioma extranjero, ella lo resumía en blan, blan, blan. Y entonces a mí me encantaba, pero ahora, últimamente, cuando ahora estoy escribiendo el libro en el que es ella la que habla todo el rato, no soy, yo soy evidentemente el que lo interpreta, pero en este libro lo he empezado con una frase que ella me decía siempre, porque cuando uno es chico, cree que el idioma empieza con él, ¿no? Sí. Cuando el niño tiene 12 años, él cree que las frases solo tienen actualidad, no vienen de otro tiempo. Y mi madre sabía un montón de palabras que yo luego he aprendido que son palabras perfectamente legítimas, pero que ¿a ti te parecía? Que a mí me parecía que eran del neandertal, ¿no? Bueno, pues mi madre, cada vez que yo le decía, madre, así no se dice, madre, así no se dice, cosa que debe irritar muchísimo, así no se dice, hasta que un día me dijo, mira Juanillo, yo sé decir hilo e hilacha y mierda para quien me tacha. Y eso lo he puesto al principio del libro. Al principio del libro. Ayer apareció en El País un reportaje sobre la gente que escribe raro. Sí, que escribe... Y es que la gente no escribe raro. Todo lo que dice la chica esta, Andrea Abreu, es lo que se decía en el patio de mi casa, y en ICOD, y en todas partes. Y por fortuna, nosotros tenemos un hecho que debiera decírsele a la gente que cree que solo se escribe como Pérez Reverte. Y es que se escribe como Borges, se escribe como un montón de escritores latinoamericanos del sur y del norte de Latinoamérica que tienen modos de decir que son perfectamente legítimos. Así que, como decía mi madre, yo sé decir hilo e hilacha. Y mierda para que me tache. Muy bien dicho. Bueno, estamos en una isla que es un milagro y hay algo en mi padre que también es un poco milagroso. Dice, hacia el final del libro, hablando de Marcé, de Últimas tardes con Teresa, y de este amor que vivió él con esa novela y con alguien que le dijo que no, mientras leía esa novela, dice mi padre de repente, dice, era el único letraherido de mi pequeño barrio en el que todos habíamos nacido para ser analfabetos. A mí me impresiona mucho esa verdad, porque, bueno, pues porque es posible que fuera así, ¿no? ¿Y eso qué pasó? ¿Lo puedo contar? Sí. Lo que pasó es que yo, obviamente no conocía a Marcé, pero estaba leyendo Últimas tardes con Teresa, que es un libro impresionante, porque los libros no son solo lo que está escrito, sino el tiempo en que está escrito y qué pasaba en ese tiempo para que fuera actualidad y hecho la historia del pijo aparte y las muchachas ricas, ¿no?
porque eso era la vida misma. Nosotros vivíamos en una parte del mundo y había otra parte del mundo que olía a rosas, ¿no? Y entonces yo estaba con esta chica y me dijo que Nanay de la China. Sí, bueno, yo no voy a contar toda esa historia porque, vale, no, porque pero si tú no la sabes, porque la van a tener ellos que sufrir. Bueno, y entonces... Bueno, pero le gustaba una chica que tenía un descapotable. A ver, el punto de glamour, a mí me parecía que era importante reseñarlo. Pues que a lo mejor el descapotable no era de ella. Bueno, y entonces me dijo que se acabó la historia. O se fue concatenando todo, porque no había historia. Yo estaba enamorado, ya está. Que muchas veces uno se cree que está enamorado de alguien que está enamorada. Y no, ni de coña. Pero bueno, y entonces cuando ella me dijo que no, por resumirlo como en los Jardín Tellado, yo llevaba en mi mano Últimas tardes con Teresa. Y lo lancé al suelo, desde el coche. Y el suelo estaba absolutamente mojado porque eran los rodeos y había llovido en la laguna. Y entonces, después recogí el libro. Y el libro se estropeó muchísimo. Y en 1994 se lo llevé a Marcé, que ya era mi amigo, y me hizo una dedicatoria. Y eso está en un capítulo en el que nosotros estamos, Marcé, Joan Manuel Serrat y yo mismo, en la misma fila en que nos sentábamos para decir adiós a Manuel Vázquez Montalbán. Y la historia esa es cuando, la conté el otro día en Barcelona, estaba Serrat allí, uno de los dos, yo miré hacia un lado para ver quién estaba y estaban ellos dos. Y uno de los dos estaba llorando. Era como el último día de una manera de hacer periodismo y literatura en este país, la de Vázquez Montalbán. Vamos con... Me gustaría que nos hablaras de Günter Grass, porque... Que vino aquí. Que vino aquí. Porque la entrevista con Günter Grass o el diálogo que tú recoges de Günter Grass es muy impresionante para quien esté leyendo los periódicos estos días. Porque Günter Grass habla... Esta entrevista es de 2010. No. De 2015, perdón. Yo sabía que era... Y al mes siguiente se murió. No porque yo lo entrevistara. No lo pudo superar. Bueno, es una entrevista de hace 10 años. Y dice Günter Grass, hemos perdido la capacidad de entender los errores que hemos cometido nosotros después de 1989. Después del desmoronamiento de la URSS, se disolvió el Pacto de Varsovia, pero la OTAN ha seguido tan pancha. No ha habido serias tentativas de crear una nueva alianza de seguridad incluyendo a Rusia. Y esos son fallos tremendos. Se promete a Ucrania que formará parte de la Unión Europea y luego de la OTAN. Y es lógico que un país como Rusia reaccione nervioso. Todas esas acciones de Putin tienen sus causas. Y a pesar de que en Europa estamos acostumbrados a colaborar en lo económico y financiero, no hemos conseguido crear una política exterior común. Todavía dependemos demasiado de los deseos de los americanos. Y Estados Unidos está muy lejos de nosotros y de lo que tenemos que hacer. Si los republicanos llegan al poder, tendremos un nuevo rearme y de repente habrá una potencia militar enfrente de Rusia. Es fuerte, ¿no? Ahora, lo dijo. Hombre, claro. Y está escrito. Lo que es sorprendente en la historia es que eso que era evidente... No lo veíamos. No lo veíamos ni lo veían los políticos. De hecho, ayer, miércoles, hubo un encuentro político muy importante en el centro de la política española, que es el Parlamento.
Y si tú resumes lo que va diciendo uno y otro, los buenos y los malos, para quien sea uno, será para uno y para otros, daba la impresión que lo importante era decirle al que lleva ahora el mando de este país que en qué se piensa, qué piensa usted hacer con ese dinero, como si el tipo se lo fuera a fumar o a llevarse con las putas, ¿no? Es decir, lo sorprendente es hasta qué punto la sociedad, en nuestro caso la española, pero que se parece por lo que vemos ahora a la norteamericana y a otras partes, lo que está haciendo Trump es lo que hacían los chicos de mi barrio para matar a otro o para molestarlo. O sea, Trump es un chico del barrio. Y estos chicos de ayer eran chicos del barrio. El único que fue un poco no, bastante normal, fue el representante de Euskadi, que además le dijo a los chicos, no dejen la política es muy importante. Entonces, lo que dice ahí Günter Grass no viene de una adivinación de Günter Grass, No. sino de que él vivió la guerra mundial. Y lo que nosotros estamos viviendo ahora no es disímil por completo de lo que pasó. Yo se lo contaba hoy a Pepe Juan, que es mi oráculo de Delfos. Es decir, lo que está pasando en América parece un juego de niños. De hecho, el otro día llamaron a un periodista para que estuviera en una historia en la que iban a matar a un montón de gente por el mundo. Y estaba allí el periodista de testigo. Y además matar. ¿Tú sabes lo que están haciendo en Gaza? Que es matar uno por uno a las personas. Y eso lo está diciendo Günter Grass, porque él vivió la guerra mundial. Sí. Tú sueles preguntarle mucho a los escritores europeos por sus recuerdos de la guerra, porque a mí me parece que te obsesionan mucho los paralelismos que podría haber entre estos años y aquellos años. Pero en este libro, aparte de Grass, sobre todo hay escritores latinoamericanos que también son interesantes sus equivocaciones políticas, las de Cortázar, por ejemplo, con las revoluciones, y las fallas que esas diferencias políticas produjeron en escritores que habían sido amigos, ¿no? Entre Vargas Llosa, entre García Márquez. Haces un recorrido muy respetuoso, que insiste mucho en el respeto, en el desencuentro entre Vargas Llosa y García Márquez, que es una historia que a la gente le interesa muchísimo. Yo no entiendo muy bien por qué esa historia les interesa tanto. Por eso escribí yo ese texto. Lo sé. Ese texto está escrito con el corazón de una persona. Todo el libro está escrito con el corazón de una persona, evidentemente. Pero cuando yo digo el corazón de una persona, quiero decir que no está escrito por un periodista, sino por una persona. No está escrito por un amigo, sino por una persona. Por una persona. Imagínate que yo ahora... ¿Quién de aquí se deja dar un piñazo? Bueno, yo qué sé, me enfado con alguien porque me robó la novia o porque me hizo no sé qué y tal, y le doy un puñetazo. No, yo no lo haría, yo no. Sería el puñetazo. El puñetazo lo recibiría yo siempre, ¿no? Pero bueno, y después ocurre que eso se magnifica. Y no solo se magnifica, sino se convierte en algo raro. ¿Cómo es que hizo esto? ¿Cómo usted va a hacer esto? No sé qué. Y eso forma parte ya de lo que a los dos los deja sin palabras mutuas, ¿no? Como si hubieran cometido, como uno fue el culpable, ¿quién fue el culpable? La mujer, la otra, no sé qué. Entonces yo, yendo a
a Atenas, me había llevado conmigo la historia de un deicidio. Y lo leí entero. Que es el libro que Vargas Llosa escribió sobre 100 años de soledad. Entonces el libro es una maravilla, pero una maravilla. Es la tesis de tesis de carrera de Mario, ¿no? Sí. Es un libro, pero luego de esa maravilla, el libro dejó de editarse, como el odio. Dejó de editarse y al cabo No, de porque los Vargas años... Llosa no quería que se editara. Al cabo de los años, volvió el libro. Y yo volví a leer el libro al cabo de los años. Entonces, ¿qué ocurre en el libro? El libro es una obra de arte, sobre un libro que es una obra de arte. Y está escrito ¿por quién? Por uno que es casi contemporáneo del otro, y que fueron amigos. Y que al cabo de los años, yo lo viví eso, y se cuenta en el libro, tenían relaciones laterales a través de Carmen Balcells, y es un pequeño privilegio que yo he tenido en este caso, e incluso a través mío, porque una vez me llamó Gabo a mí, dice, oye Juan, ¿tú puedes decirle a Mario que el libro suyo, ¿cómo era? El más grande libro que él escribió en sus últimos tiempos de narrador de novelas? ¿Habla el amor en los tiempos de cólera? No, De Gabo, de Vargas Llosa, sí. La fiesta del chivo. La fiesta del chivo. La fiesta del chivo es un libro extraordinario, ¿tal le puedes decir? Y yo se lo dije. Un poco después, yo estaba con Mario Vargas Llosa. Es que si yo digo Mario parece que soy Alma Marcelo. Sí. Y yo soy... Mario Vargas Llosa estaba recibiendo un premio en Oxford. Yo estaba allí con Isabel Polanco, con Mario Vargas Llosa y con Patricia Vargas Llosa. Y entonces, creo que de la oficina Balcells me mandaron un mensaje para decirme que estaban operando en Los Ángeles a Gabriel García Márquez de un cáncer. Y entonces yo se lo dije a ellos. Y entonces Mario Vargas Llosa le dijo a Patricia, Patricia, tendremos que escribirle un telegrama a la Gaba. Es decir, evidentemente no eran amigos, ¿no? Pero tenían una relación de tanto respeto que ni uno ni otro jamás se zahirieron. Es más, recientemente, o hace unos años, vivía un Gabo, escribió un amigo de Carlos, ¿cómo se llama? El gran poeta mexicano, Octavio Paz. Un amigo de Octavio Paz hizo un artículo terrible contra García Márquez. Terrible, de denuncia, de que si el premio lo ganó por esto y por lo otro, estas cosas, ¿no? Y entonces Mario Vargas Llosa lo leyó en París. Y el otro día me contó alguien. Dice, Mario se quedó horrorizado al ver el tratamiento que que escribía el artículo, que era amigo suyo, seguirá siendo amigo suyo, había escrito. Gabo y Mario nunca se dieron otro piñazo, jamás. De ningún sentido, de ninguna categoría. De ninguna clase. Al contrario, al contrario. Ese libro, además, es un libro que yo recomendaría a la gente porque muy pocos escritores que sean contemporáneos entre ellos pueden decir que ellos han hablado de otros de esa manera. ¿Tú crees que hay poca generosidad entre escritores? Porque este libro está lleno de momentos de gran generosidad, cosa que es un síntoma del tipo de relaciones de las que tú disfrutas.
Por ejemplo, se celebra muchísimo el gran momento de generosidad que le cambió la vida a Javier Cercas, que fue aquel artículo de Vargas Llosa elogiando soldados de Salamina y que realmente puso a Javier Cercas en el mapa y que para Javier Cercas fue uno de los momentos más felices de su vida como escritor, lo dice en este libro. Pero la culpa de eso la tuvo tu padre. Es tuya también, ya lo sé. Y no es una culpa de la que yo quiero hacer, de hecho no lo cuento en el libro así, me parece. Pero sí fue así. Yo leí el libro, y yo estaba en Tenerife, y me pareció un libro extraordinario. Y entonces yo era entonces editor de Alfaguara, y llamé a Mario. Le dije, Mario, tú tienes que leer este libro. Y se lo mandé a Austria. Estaba él allí. Y lo leyó. Y se entusiasmó tanto que escribió un artículo. Y el artículo era extraordinario. Y era luminoso. Y ese libro, entonces, cuando un escritor decía que un libro le gustaba y el escritor era importante, terminaba siendo un bestseller. Ahora da igual. El bestseller te lo mandan por el internet. No lo dicen los escritores. Tienes que leer este libro, que por eso los escritores escriben peor ahora. Porque escriben para que les lean en el internet. Bueno, y entonces Mario Vargas Llosa pues llenó de gloria a Cercas, con razón. Y yo comenté con los editores de Cercas, Tusquets precisamente, que por eso sale ahí tan destacadamente Cercas. Llamé, les dije, podríamos organizar un encuentro entre Mario y Cercas. Cuenta tú el resto. Pues lo cuento porque resulta que quedan a comer y a cenar. Y yo estaba en esa época viviendo en Madrid, en casa de mis padres. Y resulta que era el 11 de septiembre de las Torres Gemelas, ese año, ese día. Y claro, yo estaba, en fin, pues como el resto del planeta, ¿no? Un poco abrumada por la actualidad. Y entonces estoy en pijama en mi casa cuando aparece mi padre por la puerta con un señor completamente borracho y eufórico, que era Javier Cercas, que Mario Vargas Llosa, de cenar con Vargas Llosa. Y para quien las Torres Gemelas era un drama, pero menor con respecto a su alegría personal. El asunto fue que... Luego él se ha avergonzado muchísimo de eso y siempre que me ve me lo recuerda y me dice, qué horror, debiste tener una impresión de mí fatal. Pero para mí es la imagen de la alegría literaria. Pero en el medio de eso está que Mario Vargas Llosa y yo habíamos quedado en un restaurante. Y resultó que ese restaurante yo lo tenía bien, era al lado de mi casa, y no solo era un restaurante de un amigo, sino de un tipo letra herido, que le gustaba mucho la literatura y tal. Y yo confirmé por la tarde que estaba abierto, porque los restaurantes cerraron, muchos restaurantes cerraron en Madrid. No, se paralizó todo. Se paralizó todo. Bueno, y entonces Mario Vargas Llosa no tenía conexión, porque entonces no había móviles, o no había tantos. Y entonces él estaba en la Biblioteca Nacional. Y nosotros estábamos acojonados, este no va a venir, no va a llegar. Y llegó solo a la cena. Tan pancho. Y allí se enteró del tema de las Torres Gemelas. Bueno, pero fue una noche de esas... Mira, Vargas Llosa tiene una leyenda que es peor que la leyenda del beso, que da la impresión de que es una persona lejana, arrogante, de ultraderecha. Él estaría aquí ahora y estaría hablando de otras personas, y de otras personas, y de escritores, y de gente, y se reiría, y preguntaría, es todo lo contrario de la imagen que se ha ido fraguando
sobre él por una razón que es realmente mezquina, que es de derechas. Y es de derecha que defiende el aborto, defiende... Fue conmigo, perdón, yo fui con él. Pues yo dije, fue conmigo. Yo fui con él a Israel, a ver todo lo que está pasando ahora. No había pasado, evidentemente, cuando nosotros fuimos, pero aquello era el infierno. Y él estaba allí para defender a los palestinos. O sea, y él ha sido un adalid de la libertad de mucha gente, de Cuba, de fuera de Cuba. Él es una buena persona, además, y no es ese ser humano que parece que no existe sino él. No. Sí, esa imagen es injusta. Es realmente una persona muy sorprendente porque, bueno, por mi biografía yo he conocido a muchos escritores y no hay muchos escritores que le pregunten a los demás cómo están y que realmente se interesen por lo que los demás tienen que decir y que además tengan la misma capacidad de fascinarte contando una historia, hablando, que como lo tiene escribiendo, porque realmente casi nadie cuenta las historias tan bien como Mario Vargas Llosa. Y nadie se ríe tan bien como él. Sí, eso también. Porque siempre está contento. Si hay conversación, está contento. Es un hombre... Y si hay comida también. Conversación en la catedral. Si hay comida, si hay risa... Recuerdo cuando él se pasa, por así decirlo, de Seix Barral a Alfaguara, me llama por teléfono. Dice, Juanito, ¿podemos vernos? Y yo fui al Hotel Palace y él estaba esperándome allí, de pie. Y yo dije, dime, Mario, y yo allá abajo y él allá arriba. Y yo quiero casarme con Alfaguara, que quería decir que le gustaba la editorial. Porque él había estado en Argentina y su libro, que acababa de salir, que es uno de los grandes libros de Vargas Llosa, que es El pez en el agua. Cuando sale el libro, en Argentina se presenta y las librerías le hacen el boicot. Pero él no se daba cuenta que le hacían el boicot por la política, no por el libro. Pero llegó allí, a Madrid, y estaba, como veía que los libros de Alfaguara así estaba algo, Cortázar, y estaba el otro, estaba no sé qué. Dice, me quiero casar con él. Y entonces entró en Alfaguara. En un tiempo estuvo a punto de irse de Alfaguara porque no se ponían de acuerdo con el dinero y no sé qué. Y entonces él me llamó por teléfono. Por el teléfono ya de estos nuevos, ¿no? Y yo iba por la avenida de la República Argentina, en Madrid. Juanito, tienes que decirle a Isael Polanco cómo puede quedarse con el libro, pero no le puede decir a Carmen Balcells que yo le dije nada. Y lo que tiene que hacer es esto y esto y esto. O sea, él... Rebajando su propio caché. Sí, porque él decía, yo sé muy bien que estar en el país es importante para mí. O sea que él tiene esos rasgos. Y es una persona que a mí me parece que luego la literatura que hace, lo que escribe de otros, no hay muchos escritores que escriban sobre otros colegas, ¿no? Con esa generosidad. Sí. Bueno, pues este es un libro muy generoso, melancólico, pero también lleno de alegría. Y yo espero que ustedes lo lean, que lo disfruten y haber generado aquí una cosa que me ha gustado mucho, que es la forma como tenía la familia de García Márquez de referirse a los ratos buenos de conversación, que era un rincón guapo. Espero que hayamos hecho un rincón guapo. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Guapa tú.